Seguimos. Bueno, por eso, por ejemplo, antes de ir al ejército, hay que prepararse mucho, espiritualmente. Porque, por más que sea una mitzvah, ahí hay muchas cosas que pueden hacer caer a la persona de nivel, así también con la universidad. Entonces, antes de ir ahí, hay que fortalecerse mucho en el estudio de Torah. ¿Todo el mundo lo sabe bien? Cada uno con lo suyo, ¿no? No sé. ¿A qué te referís? Cada uno hace que se fortalece antes de ir. Y supongo que aquel que quiere ir debería fortalecerse en su estudio y en su observancia antes de ir. Porque es peligroso. Pero hay que hacerlo. Uno no se puede escapar. Bueno, vamos adelante. Entonces decíamos que hoy en día que no tenemos Beit HaMikdash, no podemos elevar todas las cosas. Por lo tanto, usamos instrumentos creados por la persona, que son como algo más terrenal, hecho por la persona y no por Dios directamente. No se siente la luz divina directamente, como las cosas que son hechas por la naturaleza, que uno siente más que es Dios el que las hizo. Quería dar un ejemplo que otra vez se me está escapando de la cabeza. Ay, cómo me está matando el calor, digamos. Estaba diciendo que las cosas hechas por la naturaleza... me acordé, por Hashem. En la Torá hay un pasuk que dice: no me das a mi cabeza y lo tienes alay. Más fija. De Azman Leitorer. En la Torá hay un pasuk que dice que cuando entres a Israel y vas a ganar todas las tierras, vas a luchar todas las tierras, todo el territorio. ¿Estás buscando el aire acondicionado? Si querés puedes prenderlo, dale. Yo mientras sigo. Dice el pasuk: Bezaharta et Hashem Elokeja, ki hu anoten lecha koach la'asot chayil. Pero antes del pasuk que se dice: Mamarta bibarja, cogí beotze mi adía, sali et chayil azeh. El pasuk anterior dice así: vas a entrar a Israel, vas a conquistar la tierra, y vas a decir en tu corazón: mi fuerza y mis manos son las que hicieron toda esta conquista tan increíble. ¿Quién le dice el pueblo? Claro, yo no dice el pueblo. Vos vas a entrar a Israel y vas a decir: Por su propia fuerza. por mi propia fuerza y con mis manos yo hice todo esto. Bendice antes de que llegue. Sí, les está como avisando. ¿Qué se entiende que está diciendo Hashem? ¿Qué se está tratando de decir? Que ustedes atribuyen la victoria en vez de atribuírsela a Dios. ¿Eso es bueno o es malo? Aparentemente malo. Todos los religiosos en general explican este versículo como algo malo, como que Dios dice: ¿ustedes creen que ustedes ganan las guerras? ¿Vos decís que es tu propia fuerza la que gana las guerras? Está mal. Sin embargo, el Ram y también es Abarbanel, si no me equivoco, me parece que Abarbanel, Don Abarbanel, dicen que no, que el versículo está diciendo que es una mitzvah. Yehudí tiene que decir: yo hice esto, yo logré esto. El pasuk sigue diciendo: Bezaharta que Hashem Elokeja oroten lecha koach la'asot chayil. Y vas a recordar que Dios es el que te da a vos la fuerza para hacer todo esto. En otras palabras, cuando la persona hace todo lo que hace cosas buenas, increíbles, grandes, no tiene que decir: yo no hice nada. No, tiene que estar orgulloso de lo que hizo, pero con la condición de que eso le recuerde después que Hashem es el que te da la fuerza a vos para que lo hagas. La palabra no es decir Dios hizo todo, tampoco decir yo hice todo, sino Dios me da a mí la fuerza para hacerlo. El pasuk dice: Dios, vas a recordar que yo te di a vos la fuerza para hacerlo. No dice: vas a recordar que yo soy el que hice todo. No, yo te di a vos la fuerza para que lo hagas. Entonces depende de la persona. Dios le da la fuerza a la persona. Si la persona no lo hace, entonces eso no pasa.
Entonces, depende de la persona. No es que no. La persona tiene que estar orgullosa de lo que hace y saber que Dios le dio la fuerza de hacerlo y él sacó ese potencial a la práctica. No hay que estar constantemente deprimido diciendo yo no hice nada. No, hay que estar orgulloso. También hay que tener orgullo también nacional. Por ejemplo, Ralph Yehuda Cohen Cook, él mandaba a los alumnos a ver el desfile del ejército de Israel, para que sientan el orgullo de nuestro ejército y la fuerza del pueblo de Israel después de 2000 años de exilio que no podía hacer nada. Es importante que nos sintamos orgullosos de lo que hicimos y estar contentos y saber que hicimos, pero también saber que Dios es quien nos da la fuerza para hacerlo. Pero si, a pesar de que Dios nos da la fuerza, si nosotros no lo llevamos a la práctica, entonces se queda ahí. Entonces está la mezcla de los dos. El judaísmo habla de que la persona es socia con Dios en la creación del mundo. Tenemos una sociedad. Dios hizo una parte y la persona lo sigue haciendo avanzar. Y Dios le da la fuerza a la persona para que lo siga haciendo avanzar. Pero de él depende hacerlo. No es decir, todo lo maneja él, ni todo lo hice yo, sino que él me da la fuerza para hacer las cosas. ¿Cuál es la otra opinión que ustedes los otros que dicen que no es? Los que lo leen diciendo como que Dios dice que no se te llega a ocurrir que vos sos el que hizo estas cosas, solo yo hice todo esto, fue todo un milagro del cielo, vos no hiciste nada. Entonces eso se saca a la persona todo el orgullo de lo que hizo, como que él no vale nada. Y no, la Torah le da valor a la acción de la persona. Vos lo hiciste, pero Dios te dio la fuerza, pero vos lo llevaste a la práctica. Entonces cuando le dice Dios al pueblo que ustedes van a decir cuando lleguen allá y conquisten que ustedes conquistaron esto porque ustedes lo hicieron. Dice, para lo bueno. sí, dice, ustedes tienen que sentir, yo hice todo esto. Sientan, yo hice todo esto, yo logré todo esto. Y él sigue diciendo el pasuk, y recordarás a Hashem tu Dios que te dio la fuerza para hacer todo esto. O sea, lo hiciste vos, sentiste orgulloso y alegre de que vos lo hiciste, pero recordás que Dios es el que te dio la fuerza. Dice, que en eso no te haga olvidar a Dios. Si eso te hace olvidar a Dios, no. Si eso te hace acordar a Dios, perfecto. Pero entonces, ¿qué fue mal? ¿Cómo? Fue malo entonces. ¿Qué fue malo? Porque el hecho de que Dios les haya hecho así porque se olvidaron en últimas. ¿Después se olvidaron? Claro. ¿Por qué? ¿Quién dijo que se olvidaron? Cuando conquistaron y se acabaron los Shoftim, no, antes de los Shoftim, de que murió Joseph. ¿Joseph? No, ¿cómo se llama? Que estuvo después de Moshe. Yoshua. Después de que conquistó y él pues falleció, porque quedó leyendo, y que él luego que empieza a decir la Torah no, después en jueces. Sí, después en los jueces, no, después los jueces, después los reyes. Que el pueblo cayó, que porque ya no tenía un dirigente, y entonces cierto. el pueblo empezó a olvidarse de que Hashem era que lo sabía. Sí. Entonces, El pueblo de Israel siempre se portó mal, no es una sorpresa. El pueblo de Israel siempre fuimos cualquier bueno, cosa. entonces, hablando del punto, analizándolo de esta manera, y de acuerdo a la opinión del Ran, sería como entonces más bien que si Hashem lo dijo con esa intención, sería como algo malo, porque en últimas de eso le dio al pueblo mismo así también para que se olvidara de que Hashem era que en últimas se sabía la fuerza. Mira, el pueblo de Israel en esa época no es que simplemente se sentía orgulloso, sino que no había rey, cada uno estaba en cualquiera. Estaba mal. Había un dirigente, primeramente fue Moshe, después fue Joshua Ben Nun, que Sí. fue el que Moshe estipuló, y después de que él murió ya empezaron, bueno, que porque se quedaron sin alguien que los dirigiera, no estoy hablando de rey, sino alguien que los dirija, entonces ya empezaron a olvidarse, ya empezaron a apartarse, ya empezaron a pensar en que bueno, que ahora nosotros vamos a hacer las cosas aquí porque ya pues como no hay quien dirija tampoco, y se olvidaron también de Hashem, de que él que porque por él también era el que había conquistado todo eso. Entonces, en esa forma de entenderlo, la opinión del Ran entonces estaría mal, porque sería decir que entonces Hashem les dio pie para que pensaran de esa manera. Hashem siempre da pie para que piense de cualquier manera, sí. Le gusta hacer esas cosas. ¿Por qué la opinión del Ran está mal? El Ran lo ve de una manera, el pasuk, de un punto de vista. Hay otros que lo ven desde otro punto de vista. Los dos son verdad. También los que dicen que este pasuk es algo negativo tienen razón. Hay que saber, a veces es negativo, como dije, a veces es negativo, como explican los religiosos. Y a veces es positivo, como explica el Ran. Cuando uno se olvida de Hashem, es negativo. Como explican
la mayoría de los religiosos hoy en día. A veces es positivo, explica Rabbeinu Nissim, en plan, cuando uno se recuerda a Hashem, depende. Pero sí, Hashem siempre da lugar a que la gente haga las cosas mal. Digo, no te va a dirigir la vida. ¿Sigo o no? Por favor. Dale. Bueno, sigamos con el tema de la música. Entonces dice, Ukemo, Shegeulatán Shel Israel, Hi, Kim'a. Vamos a mover este micrófono porque igual en realidad es un verso este micrófono. A ver. Así como la redención de Israel es de a poco, como dicen los sabios en el Talmud, Kim'a, así es la redención de Israel, Kim'a, de a poquito. Vamos a hablar de eso un segundo. También la posibilidad de santificar el mundo va desarrollándose de a poco, paulatinamente, con Paula. Nosotros tenemos que empezar a desarrollar adentro nuestro la aptitud de vuelta, de estar de vuelta alegres en la vida y volver a escuchar la música que es parte de la vida, no como en el exilio, que fuimos apagándonos y el Hasidut volvió a traer la alegría de la vida con la música y los nigunim y el masque, que es la vodka. Así también, no recomendado para sus casas. No lo intenten en su hogar. También tampoco la Geulá de Israel oyendo, y ella en Shiur, ¿ma? Ya tampoco la Geulá de Israel va yendo de a poquito. Esto dice el Talmud dice, ¿ma? ¿Ma? ¿Y ella en Shiur? Bueno, los sabios en Israel cuentan que un sabio estaba hablando con el otro y le hablaba y veían el alba, le veían cómo se pone de día. Entonces, uno le dice a otro, así es la Geulá de Israel, así es la redención de Israel. De a poquito. Al principio hay poca luz y después hay más luz. A diferencia de como ven la mayoría de, muchos grupos en el judaísmo, de que la Geulá tiene que ser algo mágico. ¡Pum! De repente viene Mashiach. Queremos Mashiach ya. Mashiach viene ya. De repente, estás caminando por la calle, silbando, tomas pancho, comiendo maní, y de repente escuchás ¡boom! Y decís, es un misil y no solo la alerta roja, y de repente ves a Jerusalén y ¡tras! Vino el Bet HaMikdash desde el cielo, cayó el Bet HaMikdash desde el cielo, ¡trac! Adentro de Jerusalén, aplastó la mezquita de oro. Pero probablemente no sea así, sino como dictamina el Rambam, que Mashiach va a construir el Bet HaMikdash, significa que todos nosotros vamos a construir el Bet HaMikdash. No que Mashiach va a estar ahí construyéndolo todo, sino que el rey Mashiach va a ser el que haga que construyamos el Bet HaMikdash. La única fuente de eso de que el Bet HaMikdash va a bajar del cielo es de Rashi. Rashi tiene un comentario en la Gemara que dice que el Bet HaMikdash está en el cielo preparado y va a bajar, y no tiene ninguna fuente Rashi de lo que dice. Y aparte, el que dictamina las leyes del Mashiach es el Rambam, en este caso. Y aparte, que Rashi probablemente lo dijo para tranquilizar al pueblo de Israel, que sabía que la Geulá no estaba pronta en la época en la cual él vivía. Entonces el punto es que Bet HaMikdash vamos a construir nosotros y todo va a ser de a poco. La Geulá no es algo mágico, de repente Mashiach, sino que es de a poco, es un programa, es una agenda que hay que ir haciéndola. El pueblo de Israel vuelve a Israel, forma un gobierno. Mashiach es un rey, significa una figura política, no un rabino, como lo entienden en algunos lados. Por ejemplo en Chabad, que Mashiach puede ser un rabino. ¿Va a ser político? Mashiach es un rey es una figura política, no es un rabino, no es un ser místico, no es un gurú. Presidente. Es una figura política, ¿cómo? Presidente, sí, primer ministro. Mashiach es una figura política, puede ser cualquiera, no importa, lo que importa es que él va a traer una redención al pueblo de Israel, pero no es en una forma mágica, mística, de gurú, ¿entiendes? Sino que él trae la redención del pueblo de Israel. ¿Cuál es el número de Mashiach para votar? ¿Cómo? ¿Cuál es el número de Mashiach para votar en la...? Y bueno, lo que hay que hacer es simplemente enseñar qué es lo que tiene que hacer el Mashiach. Y cada uno tiene la obligación de hacer el trabajo del Mashiach.
Todo el pueblo de Israel tiene la obligación de venir a Israel y hacer un gobierno en Israel. Tenemos la obligación de hacer el Bet HaMikdash, ¿sí? El que logre por fin terminar las guerras del pueblo de Israel, hacer el Bet HaMikdash, va a ser el Mashiach. Y después le va a posar sobre él el Ruach HaKodesh, como un tipo de nivel profético sobre él. Pero después, primero es una persona, que podés ser vos, que hace cosas políticas, digamos, junta mucha gente que lo vota, o por ahí lo hace desde afuera de la Knesset, no sé cómo va a ser, y cada uno tiene que intentar hacerlo. Y va a lograr que se acabe la guerra, va a lograr construir el Bet HaMikdash en su lugar, y va a posar sobre él entonces una luz divina, y ahí sí que va a ser un místico loco, y va a enseñarle técnicas de respiración a todo el mundo, a través de internet. Tiene que ser una persona de mucha voluntad. ¿Sí? Ahora, ¿qué quería decir? Que la Geulá, la redención es de a poco, y no repentina. Encontramos que específicamente en los grupos dentro del judaísmo ortodoxo, donde se niega la idea de que la Geulá es de a poco, paulatina, ¿sí? Nivel paso tras paso, sino que es repentina, boom, también ellos niegan la evolución. En general es el mismo lugar, son los mismos grupos que niegan la evolución, niegan la idea de que la Geulá va de a poco. Y dicen que hoy en día no estamos en redención. El sionismo y eso que el pueblo de Israel volvió a Israel no tiene nada que ver con la redención. Mashiach va a venir de repente. Todo esto no tiene nada que ver con la redención. ¿Sí? Estos grupos que dicen eso, que todo lo que está pasando ahora no es parte del proceso de la redención, en general también niegan la evolución. ¿Por qué? Porque es un tipo de pensamiento mágico el que tienen esos grupos. De boom, Dios crea el mundo, plaf, creó el mundo en un instante. No hay un orden evolutivo. También ellos ven la Geulá, la redención, como algo pum, no como algo que es parte también del proceso del mundo. El Rav Kook explica, por ejemplo, sobre la evolución, que aunque sea que si no es verdad, o sea, que no importa si es verdad o no, hoy en día según la ciencia es verdad, la teoría de la evolución. Pero incluso si no es verdad, dice Rav Kook, es buenísimo lo que hizo la evolución, porque les enseñó a las personas a pensar en manera de desencadenamiento, de que una cosa viene después de la otra, y no que las cosas son mágicas. Y eso hace que la mente de la gente, se pueda adaptar a entender conceptos cabalísticos, porque la Kabbalah nos enseña que este mundo no se creó directamente así, capum, sino que hay 4 planos espirituales, y un mundo viene del otro, y hay ángeles que hacen pasar el flujo y subir el flujo, y todo lo que está en el plano del Atzilut baja y se convierte en otro plano y otro plano y otro plano hasta que llega a este mundo. O sea que hay un orden evolutivo, según la Kabbalah, en la creación. Y vemos entonces, dice Rav Kook, que es buenísimo lo que nos enseñó la evolución, porque acostumbra a las mentes a pensar de manera evolutiva, de manera de desencadenamiento de una cosa atrás de la otra, y no mágica. Y aparte, que eso significa que nuestro plano coincide con los planos superiores. En los planos superiores todo va en orden, una cosa viene de la otra. Y si decimos que la evolución es cierta, entonces vemos que una cosa viene de la otra, es exactamente como explica las cosas de la Kabbalah. Déjame terminar la idea nada más. Entonces, justamente, así como el Rav Kook, que entiende que la Kabbalah, que la idea de la evolución coincide perfectamente con la Torah y no hay ningún problema, entonces él entiende una forma de ver las cosas, como explica nosotros también sobre la redención, que las cosas van siendo en orden y no son repentinas. Los grupos que no aceptan el orden, sino que dicen todo es repentino, también suelen negar la idea de la evolución, porque es una forma totalmente diferente de pensar. Sí. Entonces, ¿Rav Kook cree que nosotros venimos de los hijos? Mira, Rav Kook cree en lo que sea la verdad. Si la evolución es verdad, entonces es lo que tenemos que creer. Si de repente resulta que la evolución no es la verdad, entonces no tenemos que creer. Igual prefiero pensar que venimos de los micos, como le decís, que son monos, que pensar que vengo de la tierra, de una cosa de tierra así toda mezclada con agua. Me parece que es mejor todavía. ¿Es un sí o un no? ¿Eh? ¿Es un sí o un no? ¿Un qué? ¿Es un sí o un no? El Rav Kook no dice específicamente que él cree en la evolución. El Rav Kook acepta los descubrimientos de la ciencia, ¿sí? Y él dice que si la idea de la evolución es real, entonces nosotros la aceptamos, no hay ningún problema con la Torah. Si en el futuro se descubre que no es real, entonces no. Ahora, el Rav Kook pensaba eso, esto ya lo digo yo, porque en la época de él todavía tal vez no estaba tan fuerte, tan fortalecida
la teoría de la evolución. Hoy en día la teoría de la evolución es algo que es prácticamente imposible tirar abajo. Es una de las teorías de la ciencia más fuertes que hay y con más certeza que hay en toda la ciencia. Por lo tanto, seguro que tenemos que creer en la evolución, es más probable. Ahora, hay que siempre dejar lugar en la cabeza de que, yo qué sé, mañana descubrimos que no. Hoy en día sabemos que todo puede cambiar en 2 segundos en la ciencia, descubrir otra cosa. Entonces puede ser que no. Entonces no hay una obligación de creer o no creer. Parece perfecto. Pero hoy en día, que según la ciencia, es la idea más, una teoría con mucha certeza. Lo más inteligente sería creer, porque es lo que dice la ciencia. ¿Cómo combinar la teoría de la evolución, la de los micos, por lo menos que uno de los micos, con el hecho de que hacemos creer en Bereshit? No es literal todo Bereshit. Los sabios ya explican que todo el cuento de Bereshit... ¿Cómo lo explica en ese punto de vista? ¿Que el cuento de Bereshit? Claro. No, el cuento de Bereshit hay que estudiar. Rishon, todo eso no es... primero que nada, los sabios en la Mishnah ya dicen que no se puede enseñar más de Bereshit ante más de 3 personas, a una persona. Más de 3 personas. Los sabios ya entienden que todo el cuento de Bereshit, hasta que Adán sale del Gan Eden, no es literal. Es todo simbólico. Los cabalistas también explican así. Los cabalistas dicen lo mismo. Dicen que todo el cuento de Bereshit, hasta que Adán es echado del Gan Eden, es en el plano de Yetzirah. Es otro mundo. No es acá. Y cuando Adán hace el pecado, baja 14 niveles, que significa desde Tiferet de Yetzirah hasta Malhut de Asiyah, y recién entra en este mundo. Así también explica el Gesed de Abraham, que es un cabalista, que dice toda la historia de Bereshit no es literal. Ahora, la historia del Gan Eden, todo el cuento del Gan Eden, es la historia del alma, no es la historia del cuerpo. Todo eso es en el alma, es en el Gan Eden, no es en este mundo. La Torah dice que es en el Gan Eden, es el jardín del Edén, no es acá. Es el alma. ¿Cuándo empieza recién con el cuerpo? Cuando Dios, ¿qué le hace? Dios le hace a Adán y a Javá, les hace Kutnot Or, vestimentas de cuero. ¿Qué son las vestimentas de cuero? El cuerpo, ¿sí? La piel, el cuerpo. Recién ahí entran en un cuerpo, todo lo demás es en el Gan Eden, es en el jardín del Edén, es en el alma, no es acá. Ok, entonces ¿cómo lo relaciona lo de la teoría de la evolución, por lo menos de los micos, con ese punto de vista? Con ese punto de cuando... El tema ese, el mundo fue avanzando de manera natural, normal, una evolución. Y entonces la raza humana llegó hasta un punto específico. Y ahí el alma de Adán bajó en una persona. Y ahí bajó Adán a este mundo. Ese fue el primer Adán. El Adán fue la primera persona que tuvo intelecto suficiente para sentir conceptos éticos y de moral. Y ahí a Dios se empezó a meterle el alma. Recién ahí. Toda la historia de Gan Eden es en un plano superior. Mientras tanto en este mundo pasan cosas naturales, todo normal. Cuando el ser humano llega a un nivel específico, Dios le mete el alma, que es cuando Adán baja del jardín del Edén. Todo eso que es creado de la tierra y todo eso, no es literal, es el alma. La Torah dice afar, afar es polvo, pero obviamente es literal porque es el Gan Eden, no hay polvo ahí. Por lo tanto es Ain, significa Ain par. Ain significa una fuente y par es de fructífero. Significa que sacó las almas de la fuente de nacimiento, que sería la luz divina, el atributo de Malhut probablemente, no estoy seguro, sí, seguro que es el atributo de Malhut, es una sefirá, pero que no es el lodo, sino que es una fuente de las almas. No solo el Habacuc igual explica esto así, hay muchos años a través de la historia de Israel que aceptaron la evolución de diferentes maneras. Hay alrededor de 5 maneras diferentes. Hay alrededor de 5 maneras diferentes de cómo unir el tema de la evolución con la Torá, y la del Habacuc es la mejor, pero no la vamos a estudiar ahora las diferentes 5 maneras, en todo caso en otra clase. El Rebbe Lubavitch, por ejemplo, estaba en contra de la idea de la evolución. Decía que no, tiene muchos motivos explicando de por qué. Dice que no se puede hacer extrapolación, que es lo que hace hoy en día la ciencia, hace lo que se llama extrapolación, que compara de cosas que conoce a tiempos anteriores y posteriores y no se puede hacer, todo tipo de explicaciones. Pero tampoco las cosas que explica el Rebbe Lubavitch hoy en día aplican mucho con cómo avanzó la ciencia hoy en día, en especial la teoría de la evolución, que es la teoría, la síntesis de teoría de la evolución, que mamás no es como la de Darwin, tiene muchos cambios. Pero en muchos casos de Israel, es más, no solamente eso, en libros de cabalistas
encontrás que dicen que el mundo tiene 26 millones o 26 billones de años. Ciertos cabalistas dicen eso. El Arizal dice que no es literal lo que dicen esos cabalistas, sino que se refieren a mundos espirituales. Pero el punto es que encontrás cabalistas mismos que dicen que el mundo tiene mucho más de 5.000, tiene billones. No tienen problema con el tema. ¿Otra pregunta? Muchas, pero continuamos a mitad. Ya estamos. ¿Cómo? No acabamos nada. Vamos a terminar esto. Bueno, volvamos para atrás. ¿יש לכם שיעור? לא? בהקשר זה נציין מקרה שקרה בארץ ישראל של ראשית ההתיישבות. En relación a todo esto que explicamos ahora sobre el tema de santificar lo mundano, ¿yes? Vamos a hablar de ejemplo un caso que pasó en la tierra de Israel en los primeros años de que los judíos venían acá a asentarse, antes de que se cree el Estado. Eso fue alrededor del año... que no me acuerdo ahora, justo ayer lo grabé y ahora no me acuerdo. Bueno, se pueden fijar igual en los demás videos. הציונות המדינית החלה לתפוס תאוצה. El sionismo como idea empezó a cobrar fuerza. בעקבות כך נעשה בארץ ישראל ניסיון לחדש גם את חיי התרבות של האומה. Y en la tierra de Israel se empezó a intentar revivir la cultura judía, la cultura hebrea. Eliezer ben Yehuda עודד הקמת תזמורת וראשון לציון ותיאטרון ברחובות. Eliezer ben Yehuda, ¿sabes quién es Ben Yehuda? ¿Conoces la calle Ben Yehuda? ¿Quién? Ben Yehuda. Ben Yehuda. La calle Ben Yehuda. ¿La conoces? La Ben Yehuda, en Jerusalén. ¿Sí? Es por el nombre de Eliezer ben Yehuda. Eliezer ben Yehuda fue uno de los que más se esforzó por revivir el hebreo. ¿Sí? Él también alentó la creación de una banda de música en Rishon LeZion y un teatro en Rehovot. Le llama Shabbat Simchat Haim para poder traer de vuelta la alegría de la vida a la nación hebrea. Ahora, el diario Hajabatzelet, que era un diario que imprimía el Yishuv Hayashan, o sea, el antiguo asentamiento, que significa los religiosos, que había en Israel ortodoxos antisionistas, publicaron lo siguiente: si Ben Yehuda tanto quiere tener alegría de la vida, y el ejemplo Parisa o el hacer Yisaen Ruach, que se vaya a París o a otro lugar que se lo lleve el viento. Por lo tanto, acá que no pida regocijo en la vida, porque acá está el santuario del rey, que es en la tierra de Israel. El lugar donde estás acá es un lugar sagrado. En otras palabras, ¿cuál era la concepción que tenían los religiosos, los ortodoxos antisionistas antes de la creación del Estado? Que el judaísmo, donde está Dios, es un lugar de seriedad, no de alegría, de vida, no de teatro, no de música, no de sinfonías. Entonces ese es el problema. El pueblo judío, cuando se alejó del Bet HaMikdash, ya terminamos, cuando se alejó del Bet HaMikdash, empezó a deprimirse. ¿Por qué? Porque sin Bet HaMikdash no podés santificar todas las cosas, tampoco la alegría de la vida. Porque meten a la Pashut Kolkaj, esto en realidad no es tan simple. En lo que dicen el antiguo asentamiento, o sea, los ortodoxos que vivían acá antes, tiene un punto de verdad. Porque como dicen nuestros sabios que, bueno, por diferentes cosas que pasaron, la discusión de Vespasiano, dice acá, diferentes cosas que pasaron en la época de la destrucción del Bet HaMikdash, se prohibieron todo tipo de cosas que expresan alegría, como ya explicamos en otras clases, que en la época de Bet HaMikdash y todo eso, la gente ponía en los casamientos, en la cabeza del novio, se ponía una corona de rosas y tocaban música en el compromiso, un tipo de instrumento especial que se usaba para casamientos o para también duelo. Los sabios vieron que la destrucción del templo se acercaba y prohibieron seguir usando esta corona de flores y estos instrumentos. ¿Entendés? Se destruye Bet HaMikdash, la alegría de la vida disminuye. Vuelve Bet HaMikdash, la alegría de la vida vuelve. Entonces, en nuestra época estamos en un intermedio. Por un lado, se acabó el exilio. Ya estamos en Israel con nuestro propio gobierno. Por otro lado, el Bet HaMikdash está destruido. Por lo tanto,
el tema de tocar música en diferentes eventos es una discusión entre los que dictaminan la halajá hoy en día, si se puede bien o si no se puede, hasta dónde sí y hasta dónde no. Que pronto construyamos el Beit HaMikdash y podamos tocar toda la música que queramos. Shalom.